Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Casa Verde. Hoy vamos a dar comienzo a la segunda sesión de los encuentros con personas expertas. Este año lo hemos dedicado a diferentes aspectos de naturaleza, con el trasfondo de la biodiversidad y lo que tiene que ver con la biodiversidad. Y es la segunda experiencia que hacemos de este tipo de actividades, en las que hay una primera parte en la que nos encontramos con un experto o experta en un tema que nos habla durante 45 minutos. Luego abrimos un pequeño ratito para preguntas, dudas y tal, donde ya entra otra persona, aparte del ponente de hoy, que ahora se los presento, que es Irene Lafranchi, que se encarga de dinamizar una segunda parte en la que hacemos una lluvia de ideas con el tema que hemos hablado, con las aportaciones de todas y de todos, también del ponente por supuesto, pues intentar conseguir hacer una base de ideas, una pequeña base de datos, un pequeño manual de consejos que sirvan para la ciudadanía en general, pero en este caso sobre la energía en Canarias. Para eso tenemos a José Luis Porta Albelo, a mí me sale con R, el apellido de la señora, me sale con Arbelo siempre, porque la primera vez que lo veo con L. Perdón, es que es de Tenerife el apellido. Ah, bueno, ya decía yo que algo raro había. Nadie es perfecto. Bueno, José Luis tiene una trayectoria importante. Yo cuando leí su currículum, hoy tenía que estar, pero lo vamos a dar mañana porque tuvimos un problema con la imprenta y no salió el marcapáginas que siempre se entrega. Ya te los haremos llegar a ti también, José Luis. Me quedé asombrado cuando vi su currículum resumido, porque empezó estudios de arquitectura, empezó más cosas, pero no terminó arquitectura, pero estuvo trabajando en temas relacionados con la arquitectura en la Sagrada Familia en Barcelona durante un montón de años además. O sea, mi madre, después descubrió todo este mundo de las empresas, de las energías limpias, etcétera, y ya se ha decantado por ese lado. Por ejemplo, José Luis fue el primer empresario que trajo vehículos eléctricos a las Islas Canarias. Y bueno, hoy están más de moda. Cuando José Luis se arriesgó a traerlo estaba menos en boga el tema. Hoy casi todas las casas tienen ya coches eléctricos. Y bueno, le hemos invitado a que en esta segunda sesión nos hable sobre Canarias en la encrucijada, las nuevas energías. Les dejo con José Luis, como les decía, 45 minutitos que nosotros te iremos avisando cuando se te acaba el tiempo. Bien. Y ya luego pasa Irenela y ahí intervenimos todas y todos, si les parece. Gracias, José Luis. Okay. Pues muchas gracias, Mario, por tu... En fin, eres un amigo, te doy una cena, la presentación esta. Y pues vamos al grano, ¿vale? En la encrucijada de las nuevas energías. Esto es porque durante 100 años el ser humano ha venido teniendo una relación con la energía más o menos la misma. O sea, cogíamos algo, lo quemábamos y con esto teníamos calor o hacíamos nuestra comida, o más recientemente, a partir del siglo XX, podíamos mover nuestros coches, tener luz eléctrica en nuestras ciudades, iluminación, etc. Pero siempre a base de quemar algo. Sin embargo, por suerte, desde hace algunas cuantas décadas, pues han aparecido una serie de nuevas tecnologías o de nuevas fuentes de energía que tienen un paradigma completamente distinto, que ya no se basan en quemar nada. Pues ni madera que cogíamos por el bosque, ni carbón de una mina, ni petróleo más o menos refinado que viene del Golfo Pérsico. Y esto implica un cambio muy gordo, ¿no?, en nuestra relación con la energía y con el mundo que nos rodea. Entonces, lo primero es una consideración muy general que vale para todo, es cómo funciona la cadena de valor de la energía. Pues básicamente estos son los 4 eslabones principales de la cadena, muy simple, ¿no? Generación de energía, transporte, que es lo que normalmente vemos como las torres de alta tensión, el cable gordo, vamos a decirlo así. Distribución, que es el cable más fino, el que va pegado a las fachadas de nuestras casas y el que lleva desde la torre grande hasta cada uno de los hogares la electricidad. Y el consumo. Ahora, desde hace unos pocos años, pues se inventó una cosita nueva entre la distribución y el consumo, que es la comercialización. Seguro que les suenan las compañías comercializadoras. Bueno, no dejan de ser un intermediario que hay entre la distribución y los consumidores, que somos nosotros. Pero al fin y al cabo, básicamente esto es cómo funciona. Y lo más curioso, y por esto pongo estas flechas así intermitentes, es que todo esto sucede en tiempo real. Quiere decir que cada unidad de energía que se genera en la planta de generación
tiene que estar consumida al final de la cadena en el mismo momento prácticamente que es generada allí. Si hay una diferencia entre la cantidad de energía que producimos aquí y la que se consume aquí, tenemos un apagón. ¿De acuerdo? Y encima solo funciona en este sentido. ¿Vale? La energía va desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo. O así es como ha funcionado en los últimos 100 años. Entonces, esta cadena ahora es muy interesante porque es la única que conozco yo. Si a alguien se le ocurre alguna cosita, algún otro proceso productivo en el que no tenemos ningún aprovechamiento logístico de nuestro producto, no hay almacenamiento de nuestro producto, que incluso hasta el pescado fresco, pues oye, lo podemos llevar de un sitio a otro, lo puedes tener en una cámara frigorífica un día, incluso un par de días, que no pasa nada. Pues no, resulta que la energía hay que producirla y consumirla inmediatamente. Y esto implica una serie de complicaciones y de problemas y de ineficiencia, gastos, costes, pérdidas, etcétera, bastante considerable. Pero como les digo, este es un poco el modelo general. Y desde mi punto de vista, que además a lo que me dedico yo un poco, hay un eslabón perdido aquí que es el almacenamiento de energía. Esto que les decía, un cierto aprovechamiento de nuestro producto. Producimos la electricidad, ¿por qué no podemos guardarla en un momento dado para cuando hace falta o cuando no? Entonces, de hecho, esto es a lo que yo me dedico profesionalmente en realidad, a los sistemas de almacenamiento de energía. Yo no soy un experto en energía solar, tampoco en energía eólica, sino esencialmente en batería. ¿Vale? Y esto ya es una consideración más particular para ir entrando un poquito en el ambiente nuestro. Esto es como el mundo por la noche y todos estos puntitos blancos son consumo de energía. Y aquí podemos ver claramente lo mal distribuido que está este asunto, ¿no?, por el mundo. Hay grandes zonas oscuras por él en aquello que llamamos tercer mundo, ¿no? O sea, está muy vinculado al consumo de energía con el grado de desarrollo de las sociedades modernas. Por suerte o por desgracia, así es como se pinta el cuadro del desarrollo global. Y fíjense el pequeño puntito ese que está ahí, son unas islas pequeñitas, muy lejos de la centralidad, digamos, de Europa o del resto del continente, pero francamente brillantes. ¿Vale? Lo que quiere decir es que nosotros somos un sumidero, un punto de consumo de energía realmente sorprendente en una región donde esto no es así. Entonces, es muy importante darnos cuenta incluso del impacto que provocamos desde estas pequeñitas islas, tan poquita de gente. Y otra particularidad muy importante en los sistemas canarios es que el 67% de la electricidad que se genera en las islas se dedica solamente a desalar agua. ¿Vale? Entonces, el 67% del agua que se consume en las islas es de origen desalado. Lo que quiere decir que en realidad el 60%, el 67% del agua que consumimos es petróleo quemado y transformado en agua. Pues a día de hoy la desalación básicamente lo que hace es tomar el agua del mar y con unos botones gigantes subirlo a una presión muy alta para traspasarlo por una membrana y filtrar la sal y quedarnos con la parte de agua dulce. O sea, básicamente una planta desaladora, el agua del mar todavía a día de hoy no la cobran, ¿no? Tiene sus captaciones, ¿no?, cerca de la costa o en el pozo, toman este agua y en realidad el único consumo que tienen es de energía. O sea que donde ustedes ven agua, en realidad ven una cantidad de energía y muy importante que se ha consumido para nosotros tener toda esta cantidad de agua, ¿no? Aquí viene un poco desglose por isla. El 4% de la energía de Tenerife es la que se dedica a desalación, no es mucha porque ellos tienen otras fuentes de agua. El 13% en Gran Canaria, que ya empieza a ser una fracción importante de la cantidad de electricidad que se produce aquí, pero como ven en Fuerteventura, en Lanzarote, ya son proporciones realmente grandes, casi cercanas al 20% Fuerteventura a día de hoy. Estos no son datos actualizados, o sea que es realmente gordo. En La Gomera y La Palma, pues por suerte ellos no necesitan depender de la desalación de agua, con lo cual no consumen energía en desalación. Y en el Hierro hay un pequeño consumo, que es un poco extraño, porque en realidad el acuífero del Hierro es bastante abundante y hay otras razones de tipo político para que estén desalando agua en el Hierro, que es otra de las cositas que pasan en Canarias y no pasa en ningún sitio. Entonces nosotros vivimos en un entorno realmente singular, la verdad. Cuando se le explica a alguien que no vive aquí en las islas cómo viven los canarios, es realmente sorprendente, no solo desde el punto de vista de la energía, sino de cualquier punto de vista, desde el punto de vista demográfico, económico, lo que sea. O sea, plantearse que en unas islitas tan perdidas en medio de la nada hay 2,2 millones de personas viviendo ahí, que tienen 14, 15 millones de visitantes al año, que encima en el aspecto de la energía solamente utilizan derivados del petróleo,
cuando hay una hiperabundancia de fuentes renovables de energía, que encima dependen de unas subvenciones tremendas para poder hacer todo este gasto y todo este malgasto de energía, encima con el tema del agua que acabamos de explicar, que es realmente importante, sobre todo en las islas occidentales, y en 7 islas, que solo 2 de ellas están conectadas, o sea, cada una de las islitas es un sistema energético entre sí, no es como el continente, que está todo conectado entre sí, ciudades, regiones, incluso naciones entre ellas, y pueden intercambiar energía entre ellos y ser más eficientes. O sea, de alguna manera, y aunque es triste decirlo, nosotros vivimos en el colmo de la ineficiencia energética, probablemente a nivel mundial. Yo la verdad que me he movido un poco por el mundo antes, como decía Mario, y de verdad que hay pocos sitios en el mundo donde se den cifras como estas que hay aquí. Estos son básicamente cómo funcionan los sistemas insulares, no son las carreteras, estos son los trazados de alta tensión que hay a día de hoy. Esta es la interconexión que hay entre Fuerteventura y Lanzarote, lo cual le da un punto de eficiencia a este sistema de 2 islas, porque les permite que, a lo mejor si no están consumiendo mucho en Lanzarote, pues esa energía la pueden enviar a Fuerteventura, donde a lo mejor se hay una punta de consumo, y de alguna manera pues ir regulando y ganando un mínimo de eficiencia. Sin embargo, las otras islas están desconectadas. El gobierno de Canarias tiene un plan bastante avanzado de unir La Gomera con Tenerife, el cable este famoso que ya está en la planificación de hecho y no se ha hecho todavía porque no han conectado dinero suficiente a través de la crisis y todo esto, pero cualquier día lo montan. Son 80 millones de euros lo que cuesta el cable este, solamente en inversión. Luego hay que mantenerlo cada año, tiene un coste añadido, y esto se hace para poder traspasar energía de Tenerife a La Gomera, donde los costes energéticos en La Gomera, por ser una isla más pequeñita todavía, son muchísimo más altos que en Tenerife. Entonces la lógica de todo esto es mandar energía barata a Tenerife para que la consuman en La Gomera. Con lo cual lo que están haciendo es ganar de alguna manera eficiencia en los grandes ciclos combinados que en el sur de Tenerife, que son máquinas muy grandes, probablemente súper sobredimensionadas para lo que es la isla de Tenerife, y exportar energía fósil a la isla de La Gomera, donde tienen un montón de recursos también de energía solar y eólica, o sea, cositas que hay en la planificación que cuestan un montón de dinero y que me gustaría empezar a llamar la atención sobre esto, porque una de las grandes conclusiones a la que quiere llegar al final es que tenemos una planificación energética en Canarias realmente disparatada, y que por desgracia ni el gobierno de Canarias ni nadie se ha puesto realmente a replantearse bajo el punto de vista del nuevo paradigma de las nuevas energías. Siguen pensando como si todavía el mundo estuviera trabajando en base a las antiguas energías, ¿no? Un dato añadido es que el presupuesto del Cabildo de Hierro son 40 millones, ¿vale? Que es la empresa más grande y la institución de La Gomera, la institución más grande y la empresa más grande que hay ahí y el organismo más grande que hay ahí. Pues le van a poner un cable que cuesta 2 anualidades del Cabildo de ahí. Seguramente esos 80 millones gastados en La Gomera de otra manera cambiaría la historia de La Gomera para siempre, ¿no? Durante generaciones. Cositas que me gustaría llamarle la atención. Entonces, perdonen un poco la cantidad de datos que les pongo aquí, pero básicamente es un poco para que tengan una idea de cuánta energía gastamos en las islas, ¿no? O sea, en Gran Canaria, normalmente, digamos, las puntas que se dan en verano son de 573 megavatios, pues Tenerife 582, son sistemas bastante parecidos en cuanto a demanda de energía, y luego Fuerteventura y Lanzarote son más pequeñas, y desde luego La Palma, Gomera y Hierro ya son estos tamaños. Son 7,7 megavatios en el Hierro, que es la punta a lo largo del año, o sea, el momento en el que más gente consume energía puntualmente en el Hierro, pues llega a 7,7. La capacidad de potencia instalada que tiene por ahora el Hierro está en 12 megavatios. O sea que también, incluso el proyecto este tan estupendo de energía hidroeólica que tiene en el Hierro, también sobredimensionado para que cubra este tipo de sistemas de este tamaño. Sin embargo, la punta histórica, o sea, el día que más energía se ha consumido en estas islas, que fue en el año 2007, después vino la crisis y demás, y todavía no hemos llegado a esos grados de consumo, pues están 600 megavatios en las islas grandes, 100 y pico, 50 y menos en las otras islas, ¿vale? Esto para tener una idea de proporciones de cuánta energía consumimos. Y esta es la capacidad de generación, que viene a ser de qué tamaño son los generadores que tenemos en las islas. Pues, si se acuerdan, en Gran Canaria, el día histórico que más energía se consumió fueron 600 megavatios. Pues resulta que tenemos capacidad de generación para 1000 megavatios. Esta es otra de las explicaciones de por qué es tan cara las energías en Canarias. Pues resulta que es como si tuviéramos un coche de 1000 caballos de potencia,
pero el día que más potencia se demandó fueron solo 600 caballos y lo normal es que como mucho se gasten 500 caballos. Pero esos 1000 caballos, ese motor de 1000 caballos que tiene esta isla, hay que mantenerlo y pagárselo a la empresa igualmente, aunque no se use. Y esto es así porque un día se rompe una máquina, otro día se rompe otra, más pues si se rompen todas a la vez y encima ese día todo el mundo enciende la luz a la vez, pues se intenta, o el planificador intenta cubrir todos los peores escenarios que hay y le ha salido que hace falta para la isla de Gran Canaria un motor de 1000 megavatios. Aunque solo hayan consumido históricamente 600 como mucho y normalmente hasta unos 500 como mucho. Y luego durante la noche estamos hablando de solo 200 megavatios. Entonces los otros 800 megavatios están ociosos, pero hay que pagarlos, ¿eh? Así es como lamentablemente funciona este sistema. Y encima resulta que el mix energético de Canarias, que es cuáles son las fuentes de energía, o sea, de dónde sacamos la energía que consumimos en Canarias, pues hay dos partes fundamentales, ¿no? Que no es solo lo que es la demanda eléctrica. O sea, en el mix energético también tenemos el transporte por barco, el transporte de los coches, aquí no se ve muy bien, pero es otro tipo de generación de energía, ¿no? Negocios de empresas. ¿Perdón? Un avión. Exacto, el transporte aéreo, que como somos islas turísticas, pues estos impactos son muy grandes. O sea, en otras regiones de España esto no es tan brutal, pero me parece importante que sepan que el 46% de toda la energía que se consume es la que va a la electricidad. O sea, hasta ahora hemos hablado solamente de la electricidad, lo que nos ilumina aquí. Pues esto es solo el 46%, el otro 54% lo hemos gastado en todos los barcos que vienen a abastecerse de combustible aquí a Canarias, sobre todo Gran Canaria. Gran Canaria es la gran central de aprovisionamiento de combustible para todos los barcos que circulan por esta región del Atlántico. Más los aviones, que si nos visitan 15 millones de personas cada año, todo esto implica un impacto sobre el consumo de combustible para aviación que no tienen en Cuenca ni en otras regiones españolas. Y en coche ni digamos. O sea, probablemente las Islas Canarias sean las regiones de la Unión Europea donde más coches por habitante hay. O sea, aquí en Canarias tenemos 7 coches por cada 10 habitantes. ¿Vale? Incluyendo niños, jubilados, recién nacidos, discapacitados físicos que nunca van a conducir un coche, etcétera, etcétera. Hay 7 coches por cada 10 personas y en Lanzarote hay 11 coches por cada 10 personas, ¿vale? Porque el impacto de los rentacares y el desastre del transporte público pues hace que todo el mundo tenga coche y cada guiri que pisa aquello se alquila un coche, ¿no? O sea, en Lanzarote hay más coches que gente, ¿vale? Entonces, esto es un poco para explicarles que toda esta parte es la que tiene transporte y esta parte es la electricidad. En electricidad la mayoría viene de las centrales eléctricas y una parte de eólica y otra parte de solar. Sin embargo, la parte renovable a día de hoy está en torno al 8% de solo esta parte, ¿vale? De la generación eléctrica solamente hay un 8% que es renovable. Todo lo demás, hasta llegar al 54%, son derivados del petróleo. O sea, el escenario es realmente feíto, ¿no? Y esto es un poco cómo se reparte lo que es la demanda eléctrica. O sea, esto de aquí, los ciclos combinados, las turbinas de vapor, turbinas de gas y otros motores de combustión eléctrica, de combustión interna, son toda esta parte de la tarta del consumo eléctrico. Y aquí tenemos un poquito de eólica y un poquito de solar, ¿vale? Por suerte esto está cambiando. A día de hoy estamos hablando del 8%. El gobierno de Canarias habla del 20% a final de año, y esto es porque hay un montón de parques eólicos nuevos que seguramente han visto, ¿no? Por la zona sur, sureste y sur, que estos todavía no han entrado en línea, ya están construidos, algunos están funcionando, pero realmente todavía no están inyectando energía en la red, está en periodo de prueba, y bueno, como hay distintas empresas y distintos parques, unos van más avanzados y otros menos. Pero toda esta gente tiene que estar a 31 de enero funcionando. Entonces, con un poco de suerte, a partir del año que viene, esta parte de aquí aumentará un poquito, el gobierno habla de un 20%, del 8 al 20%, ojalá, ¿no? Yo me parto los manos aplaudiendo si eso es así, ¿no? Ojalá sea así, ¿no? Pues los costes de generación en Canarias son bastante brutales, estamos hablando de 130 euros el megavatio hora generado, o sea, la unidad, por cada unidad, digamos, de energía consumida, ha habido que pagar 130 euros. Sin embargo, si ustedes miran su recibo de la luz, verán que haciendo la cuenta le viene saliendo unos 40 euros el megavatio hora. Entonces hay un desfase importante, afortunadamente, por eso decía antes de que son sistemas fuertemente subvencionados,
Pues si tuviéramos que pagar la factura verdadera, lo que cuesta la electricidad, sería en torno al triple de lo que pagamos a día de hoy, o 4 veces. ¿Vale? Y estamos hablando de 130 euros la media de las islas. ¿Vale? Que hace 2 años era 221. ¿Vale? Perdón, hace 3 años era 221. Por suerte ya ha bajado a 130, y esto es después de que le hicieron una auditoría a Red Eléctrica de España, le hizo una auditoría a Endesa, se dio cuenta que cómo calculaban los precios tal, y pegó un bajón de 220 a 130 euros en el medio. 90 euros. Mi pregunta es: ¿cuántos años han estado cobrando este precio cuando en realidad deberían estar cobrando eso? Porque la única diferencia entre un precio y otro es que se hizo una auditoría, ¿vale? Ya que no había ordenadores, tenían calculadores, sacaban más. Exacto, seguramente calcularon más, ¿no? Se equivocaban echando las cuentas, ¿no? Entonces, y esto ha sido así durante décadas, ¿no? Casualmente, desde que esta empresa se privatizó. ¿Vale? Entonces hay gente que le gustan las empresas públicas y gente que le gustan las empresas privadas. Pues yo no entro en gustos ni en no gustos. Pero el hecho es que cuando Endesa era una empresa privada, 100% privada, pues era una empresa que trabajaba sobre el principio de la eficiencia. O sea, hace 30 años o hace 20 años, cuando esta empresa era privada, era pública, también eran muy altos los costes. Pero Endesa fue, o la antigua Endesa, la antigua Unelco, la primera empresa que construyó una central eléctrica al lado de una central de desalación de agua. De esta manera, ganando una serie de eficiencias. O sea, lo que tenemos a día de hoy ahí en Telde, en la costa de Telde, la central eléctrica de Piedra Santa, que es al lado de Las Palmas, esta fue la primera del mundo que se construyó aprovechando el calor residual de la central eléctrica para desalar agua. Y gracias a esta central, que era relativamente eficiente en su día, hoy día es tan vieja que es una de las más contaminantes de toda España, probablemente la más, junto con otra que hay en Tenerife, pues en su día fue un ejemplo de eficiencia, ¿no? Sin embargo, por desgracia, a día de hoy, pues claro, cuando privatizan las empresas, pues realmente no hay un incentivo para la eficiencia, al contrario. Para Endesa, cuanto más cara es la energía, más gana, ¿no? Entonces realmente nadie le ha puesto, hasta que se hizo esta pequeña auditoría donde se vieron los costes reales, pues no se le dio ninguna señal al generador de: oye, tienes que hacer las cosas más baratas y más eficientes, ¿no? Por desgracia esto ha sido así durante décadas, ¿no? Y esto es un poco comparativo con el precio de generación en la península. El año que aquí fue 220, aquí eran 30, porque esto es 2014, ha caído ya un poco desde entonces. Los datos que tenemos después de 2014 no son comparables con esto, pero nos dan una idea de proporción, ¿no? En Baleares 140, que también se parece más a esto que a esto, y luego en Ceuta, Melilla, tal, pues también estamos hablando de disparates, ¿no? De precios altísimos, porque son sistemas mucho más pequeños todavía, son las ciudades autónomas, ¿no? Entonces, si en islas pequeñas los precios son altos por la falta de economía de escala, y ya en las ciudades autónomas pues es una pasada. Sin embargo, el precio de la eólica en Canarias son 95 euros el megavatio hora. ¿Vale? Cuando a 2017 la energía en general, la media está costando 130. O sea, ¿cómo es posible que hasta el año 2017 no se han construido molinos nuevos cuando el precio es 95 y los consumidores, pero sobre todo el Estado, estaba pagando 221 o 130 últimamente? Entonces, a mí esta diferencia de precio me parece tan brutal que aquí o no saben hacer las cuentas o alguien se está forrando con este tema, ¿no? Monopolio, la falta de competencia y la falta de vigilancia, ¿vale? Porque esta diferencia de precios la están pagando todos los contribuyentes de España. ¿Me explico? A través de la tarifa eléctrica, porque hay una ley que más o menos fuerza a que la tarifa sea la misma en las islas, en las ciudades autónomas, en todos los archipiélagos, que en la península ibérica. Entonces se reparten estos costes entre todo el mundo. Entonces, en realidad, los consumidores de la península, en su tarifa eléctrica, nos están subvencionando nosotros. Más lo que no cubre la tarifa, que lo pone directamente el Estado en los presupuestos generales del Estado cada año, que es el llamado déficit de tarifa. Y eso sale directamente de las arcas públicas. O sea, no va ni a la educación, ni a la sanidad, ni a nada, sino va a pagar las ineficiencias de estos señores que somos nosotros, ¿eh? Vale, entonces, ¿cómo es que no ha habido una vigilancia de esto? ¿No? ¿Cómo es que estas auditorías o este control no se ha hecho antes, ¿no? Sorprendente.
Y esto es otro detallito también importante, ¿no? Esto sucedió en 2005, pero bueno, Red Eléctrica y todos los que están en la planificación nos recuerdan cada vez, ¿no? O sea, parece que los planificadores del sistema eléctrico siempre están pensando en el peor del peor de los escenarios posibles, ¿no? Pues lo que pasó este día, que fue en 2005, si se acuerdan en Tenerife, de hecho murieron 5 o 6 personas, ¿no? Por las inundaciones que hubo allí. Aquí en Gran Canaria hubo algunos apagones, pero no fue gran cosa, salvo la caída de algunas torres y demás, y igual el huracán que hubo, etc. Pues esta es la gráfica en azul de generación eléctrica de ese día, solo de los molinos, de la energía eólica que había instalada ese día, ¿no? Pues a las primeras horas de la mañana el viento empezó a subir, muy racheado, como ven, ¿no? Golpes, 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 que esto es muy típico, ¿no? De la energía eólica, sobre todo en Canarias. O sea, por desgracia aquí el viento es mucho, pero no es continuo, no es suave, sino está continuamente racha, golpe, ¿no? Que son todos estos picos que sube y baja, ¿no? Pues resulta que a las 6 de la tarde pegó un bajón tremendo, de repente hubo como una calma inmediata, se quedó a muy poca potencia, y de repente el viento subió hasta su máxima potencia en solo unos minutos, y luego durante el día fue bajando, porque Red Eléctrica se pegó un susto tan grande aquí, ¿sabes? Que de golpe tuvo todos los molinos inyectando corrientes al mismo tiempo, cuando además tenían las centrales eléctricas caminando, que tuvieron que ir apagando los molinos. Aquí se ve que va bajando, y no es porque baja el viento, es porque Red Eléctrica fue apagando todos los molinos porque entraron demasiado rápido en la red. Y como les decía al principio, la energía que consumimos, que estamos fabricando, tenemos que consumirla inmediatamente. Entonces, si de golpe tú tienes 75 megavatios, que es lo que había instalado en aquel momento, de golpe y porrazo entrando dentro de la red, sin tú esperártelo ni tenerlo planificado, ni nada, ni te han dicho los meteorólogos que eso va a pasar, ni tenemos la bola de cristal para saber que ese día iba a pasar esto, pues Red Eléctrica, que es el encargado de mantener el equilibrio entre consumo y demanda, pues se vio en un problema muy gordo ese día, ¿no? Entonces, este tipo de eventos que pasan una vez cada 20 o 30 años, pues son los que nos dicen, los que estamos a favor de la renovables, oye, cuidadito, que esto tiene riesgo, tiene problemas, tiene peligro, y pasan cosas como pasan este día. Y es verdad. No, esto es una transparencia de Endesa directamente, ¿no? Entonces, estos señores, como todas las otras compañías tradicionales, hace tiempo que ya se dieron cuenta pues, que esto está pasando, ¿vale? Que hay un cambio, que lo que llevan 100 años haciendo, que digamos, la naturaleza de su negocio, de las grandes eléctricas, está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar, y además se han dado cuenta de que pasan cosas, ¿no? en las islas que ellos ya no pueden mantener. O sea, cada vez hay más vigilancia de qué está pasando aquí, cada vez hay otras compañías que quieren hacerle competencia a Endesa aquí, instalar pues, sus centrales o sus molinos, etc. Y ellos mismos han empezado a reflexionar y a darse cuenta pues, que hay otras soluciones. Ellos, por supuesto, hablan del gas natural, además de hablar de las renovables, claro, porque cuando sale a concurso un parque eólico, etc., la Endesa y cualquier otra de las eléctricas tradicionales son las primeras que intentan montar pues, sus molinos o paneles, si es el caso de energía solar. Pero ellos ya están viendo también que hace falta grupos térmicos, o sea, máquinas que funcionan con derivados del petróleo, que sean más flexibles y eficientes, que necesitan que estén de alguna manera hibridados con estas renovables, o sea, que trabajen en equipo, ¿no? La parte fósil con la renovable, y además también han identificado las tecnologías de almacenamiento, que es lo que intenté explicarles antes, que es una cuestión clave en todo esto. Y esto es un ejemplo clarito de los problemas de integración y por qué dice Endesa aquí. Perdón. ¿Y por qué dice Endesa que hace falta tecnologías térmicas, o sea, con combustibles fósiles más flexibles, ¿vale? Y es porque así es como funciona un ciclo combinado, ¿vale? Estamos hablando de motores, o sea, de máquinas que tienen 200, 250 megavatios de potencia. O sea, son máquinas muy, muy grandes. De hecho, hay dos nada más en esta isla. Pero encima resulta que siempre deben estar funcionando a un cierto rango de operación bastante alto. Normalmente por encima de los 50 megavatios, ¿vale? Y tienen dos máquinas de estas, lo que quiere decir que, por ejemplo, durante la noche, si tienen los ciclos combinados funcionando, pues prácticamente si hay 200 megavatios de consumo, tienen dos máquinas de ciclo combinado funcionando a 50, pues prácticamente
la energía que se consume por la noche la van a fabricar solamente con estos ciclos combinados. Y de hecho pronto empezará a haber problemas con los molinos, por ejemplo, sobre todo los molinos nuevos. Si resulta que hay poco consumo al final de la cadena y encima tenemos unos grandes ciclos combinados produciendo un montón de energía que no los podemos parar porque por debajo de esto ya están fuera de su rango óptimo de operación, se pueden estropear, consumen muchísimo más, tienen problemas de todo tipo, de mantenimiento, etcétera, pues no van a poder dejar entrar la eólica para abastecer ese consumo. O sea que a día de hoy los ciclos combinados son un gran obstáculo porque se comen una parte muy grande de la tarta de la generación que hay en las islas. Y la tarta es la que hay. Entonces, si queremos meter más eólica y más solar, vamos a tener que quitarle huecos a los ciclos combinados. Pero resulta que los ciclos combinados son tan grandes que no los puedes quitar de golpe. Son tan grandes que no los puedes compartimentar. Entonces, por eso hay estudios por ahí que lo que proponen para la generación fósil que haga falta otras máquinas diésel, por ejemplo, de 24 megavatios como mucho, ¿vale? O sea, más máquinas y máquinas más pequeñas para poder ir parando una, parar otra, y dejar entrar lo que es la energía eólica y la energía solar durante el día. Entonces, esto es uno de los grandes cambios que le darían flexibilidad al sistema. Con dos máquinas muy grandes, el sistema es inflexible total, con lo cual difícilmente vamos a integrar las renovables. Pero con muchas máquinas pequeñitas, le estamos dotando de flexibilidad al sistema y por lo tanto podremos, de alguna manera, lidiar con estas energías nuevas. Y esto es importante porque aquí en Canarias, plantear que hay que cerrar los ciclos combinados, pues todavía nadie ha hablado de este asunto. Y mucho más difícil explicárselo al dueño de los ciclos combinados, claro, que lo que quiere es, en fin, si pueden montar uno nuevo y tenerlo durante otros 20, 30, 50 años lo que haga falta. Y esto es un poco lo que ha hecho Endesa también. Este es un proyecto que hice yo con ellos, de hecho. O sea, yo me dedico a los sistemas de almacenamiento de energía, como les decía antes, y mis clientes no son otros que los generadores de energía, por ejemplo esto. Pero bueno, por suerte, pues este fue un proyecto que ellos en su día, viendo, ¿no?, que la tecnología está cambiando, que su negocio también está cambiando, pues decidieron hacer un poquito de caso y ponerlo en marcha. Pero claro, como todo, pues este proyecto viene siendo unos 13 millones de euros aproximadamente, y dentro del programa CENIC pues se le consiguió una subvención de 11 millones de euros. Endesa solo tuvo que pagar todo. Bueno, este proyecto consistió en instalar una batería, en este caso de ion litio en Gran Canaria. En Gomera se instaló un volante de inercia, se llama flywheel en inglés, un volante de inercia, y en La Palma se instaló una batería de condensadores. Entonces, básicamente el objetivo de utilizar tres tecnologías distintas en tres islas diferentes era un poco por testear a ver cómo funciona, qué tipo de beneficios tienen los sistemas de almacenamiento de energía en entornos insulares, y además tres tecnologías diferentes para ver cómo iban, ¿no? Esta es la que yo trabajaba en esta compañía en aquel momento, ¿no? Y más claramente, hablando de los sistemas de almacenamiento de energía, esto es más o menos la cadena de valor que les puse al principio, si se acuerdan, ¿no? La generación, transporte, distribución y consumo. Aquí, antes de la generación, pues bueno, está el abastecimiento de combustibles para esta generación. Entonces, dentro de lo que es la cadena de la energía, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y el almacenamiento dónde entra? Pues en realidad entra en cualquiera de estos. O sea, ahora mismo la batería que estaba puesta en la aldea, que era esta de aquí, pues la gente de Endesa se la ha llevado para el hierro y ahora mismo la tiene en la central eléctrica que está en el hierro, no en la central hidroeólica esta famosa de Corona, ¿no? Se la han llevado a su central eléctrica para no tener que tener sus máquinas diésel todo el día acelera, frena, que igual que un coche consume mucha más energía cuando tú aceleras, frena, que cuando vas a una velocidad constante por la autopista. Pues lo mismo pasa en el hierro. Si ellos están acelerando sus máquinas para fabricar mucha energía y luego poca según entra la hidroeléctrica o entra el viento o la gente apaga la luz o enciende la luz, es mucho más fácil mantener a régimen sus máquinas diésel, con lo cual ahorra dinero, ahorra combustible y ahorra emisiones, y tienen la batería cargando, descargando, cubriendo estos picos más o menos, igual que en un coche, acelerar, frenar, esa pequeña diferencia, con lo cual han ganado mucha eficiencia en su
su central de gasoil, lo cual está muy bien. Eso es un ejemplo de generación. O sea, ellos se ahorrarán dinero, por supuesto, y me alegro, pero además nos ahorrarán a nosotros emisiones, ¿no? Y a través de esta eficiencia. Pero es que también en los sistemas de transmisión se puede almacenar energía en un momento dado para no tener que hacer grandes. Por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, ahora mismo están planteando una línea de alta tensión muy grande y una resistencia enorme por parte de los colectivos ecologistas, sobre todo porque no quieren tener el impacto brutal de una línea de alta tensión cruzando de norte a sur, ¿no? Ellos tienen la central arriba en el norte, pero en el sur cada vez hay más consumo. Y la línea que une el norte con el sur, pues cada vez está más justita. Digamos que la autopista ya no da para tanto coche. Entonces, una forma que nosotros planteamos en su día, Red Eléctrica de España, era una batería en el sistema de transmisión para durante la noche, cuando no hay consumo en el sur, pueden almacenar energía a través de estas líneas y luego durante el día, abajo en el sur, utilizan la batería para cubrir el pico de consumo. Y de esta manera se ahorrarían tener esta línea de alta tensión. Pero claro, aquí las compañías van cada una a su interés, ¿no? Y en aquel momento ellos preferían poner su línea de alta tensión, que es un negocio, en vez de poner una batería que es el mío, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Por desgracia, porque bueno, es mi negocio, pero yo intento dedicarme especialmente a esto, a ganar eficiencia, ¿no? Y ahorrar dinero al final. Entonces, otros sistemas de almacenamiento, aparte, esto es una batería de flujo, por ejemplo, que en el Centro Nacional de Energías Renovables, en Navarra, esta fue la primera batería a escala 1:1 que se construyó. Y bueno, esto lo hice yo de hecho y fue uno de los primeros, este fue el primer proyecto que se hizo en España de almacenamiento en batería a gran escala, ¿no? Y aquí lo que se está planteando es otro tipo, distinto al de en la isla de Gran Canaria, distinto al de baterías, que es una central hidroeléctrica igual o muy parecida a la que tiene en el Hierro. O sea, la Chira Soria lo que plantea es, en los momentos en que hay un exceso de energía, pues lo utilizamos para ventilar agua arriba, en altura, y después cuando hay una gran demanda de energía y no queremos poner todas las máquinas a tope, bajar esta agua otra vez y volver a generar energía. Entonces, de alguna manera, la hidroeléctrica funciona como un sistema de almacenamiento de energía, ¿no? Yo particularmente tengo mis dudas en el caso de Chira Soria, sobre todo, porque hoy día las tecnologías alternativas de batería son mucho más eficientes que la hidroeléctrica esta que se plantea. Pero por desgracia, como tantas otras inercias que hay aquí en las islas, es muy difícil convencer a la Red Eléctrica o al Cabildo de que a día de hoy ya la tecnología va por otro lado y por desgracia, en mi opinión, pues se va a hacer una inversión brutal ahí en lo de Chira Soria que merecería un fin más loable. Y lo mismo, solo un pequeño apunte sobre el tema de la movilidad eléctrica, que es algo que viene también, como dijo antes Mario, pues también tengo mi experiencia propia en este asunto. Y es porque al fin y al cabo la movilidad eléctrica también es muy dependiente de los sistemas de almacenamiento de energía, que ahora lo digo yo, básicamente las baterías. O sea, el coche eléctrico existe desde hace 100 años. De hecho, el coche eléctrico se inventó antes que el coche de gasolina, mucho antes. Los primeros coches fueron eléctricos. Lo que pasa es que la batería que llevaban era muy grande y había muy poca gente con energía eléctrica en su casa en 1904. De hecho, era más fácil llevarle la lata de gasolina a la gente que se comprara un coche que llevarle el cable eléctrico para que lo recargaran. Hay mucha gente que dice, qué pena, se cargaron el coche eléctrico, la General Motors cuando lo sacó en 1980, tal, que sacaron sus primeros coches eléctricos y luego lo quitaron del mercado. Bueno, pues tendría sus intereses, pero en realidad el coche de combustión interna, por lo que triunfó respecto al eléctrico a principios del siglo XX, era por un tema logístico puro y duro. Y es que la electricidad no era como hoy, o sea, muy poca gente tenía electricidad, pero era muy fácil llevarle en un carro o a caballo una lata de gasolina a un tío. Por los primeros coches que hubo aquí en Canarias, pues hay historias de nuestros abuelos y esto, no había gasolinera. Salíamos a una tienda de aceite y vinagre y compraban un pedazo de lata de gasolina y con esto llenaban el coche y a caminar. Esto era mucho más fácil a principios del siglo que llevarle la electricidad a la gente. Sin embargo, hoy día es al revés. Hoy es mucho más fácil llevar la electricidad, todo el mundo tiene electricidad en su casa. Cualquiera puede enchufar su coche en su casa o en su garaje. Los coches que viven en la calle no, por supuesto. Esto tiene otra particularidad, ¿no? Pero me parece importante porque esto tendrá su impacto también, ¿no? Más noticias de Endesa. Estos no son los ecologistas que van por ahí diciendo que hay un gran potencial para las renovables,
que hay que desarrollar una metodología para que los costes permitan a los inversores invertir en renovables, en fin, y que hay otros costes de regulación y demás que todavía la planificación no se los ha tenido en cuenta. O sea que ya no somos solo los ecologistas o los hippies estos que están siempre pensando en las plantitas y demás, sino que hasta esta gente está ya en esta lógica. Y de hecho está sucediendo. O sea, ya la UBS es la Unión de Bancos Suizos, ¿vale? La banca suiza está recomendando a los inversores no invertir en nuevos activos de generación convencional. O sea, hoy día ya la banca suiza, el gran capital, ya se ha dado cuenta de que es absurdo invertir en construir nuevas centrales eléctricas que vayan con carbón, con gasoil o con cualquier derivado del petróleo. Si pones ese dinero en estas instalaciones, que necesitan 20, 40, 50 años para recuperar la inversión, no lo vas a recuperar. Porque las renovables se van a comer a estas fuentes mucho antes de que tú recuperes la inversión. Entonces, esa es la lógica del capital ya. Estas son noticias de internet, o sea, no hay información secreta ni de los bancos, ni de las eléctricas, ni de nada. O sea, ellos mismos ya están diciendo que las renovables ya le han comido el terreno a las fuentes de generación convencional. Rockefeller, el primero que empezó con la revolución del petróleo en Estados Unidos. Ya esta gente, sus nietos o quien lleven hoy día sus grandes fondos de inversión, pues ya están liquidando todos los activos que tienen ellos basados en derivados del petróleo y están invirtiendo en renovables. Porque cualquier inversión en petróleo ya ven que tiene un recorrido muy corto y sobre todo para las nuevas instalaciones no van a conseguir recuperar la inversión. Básicamente lo que estamos viendo es un cambio de un modelo centralizado, como decíamos antes, a los centros de consumo, a los consumidores. Grandes centrales eléctricas con muchos puntos alrededor donde le transmitimos. Una especie de transición es como descentralizado, que es un poco lo que tenemos hoy, que son los parques eólicos que vemos por ahí sembrados por la isla, y bueno, si vamos al continente hay un montón de cosas. Cada vez hay más puntos de generación que vienen a través de las renovables. No es que estén construyendo un montón de pequeñas centrales convencionales por ahí que vayan con derivados del petróleo, no. El modelo descentralizado ya lo tenemos hoy y es porque se están construyendo parques eólicos allí, solares regados por el territorio. Ya no hay solamente una central eléctrica que vaya con gas o una central nuclear o de carbón, sino están empezando a haber muchos otros centros de consumo. Y a lo que vamos es al modelo distribuido, que es el día que todos tengamos nuestros paneles en casa o nuestro molino en el jardín, el que pueda, o las comunidades de vecinos por sus propios sistemas de autoconsumo. ¿Qué es a lo que vamos? Una red mayor. Si se fijan, esto se parece mucho, si quieren comparar con la revolución de Internet. O sea, hace 30 años tú tenías que ir a buscar la información a la universidad o a la biblioteca, porque la información estaba centralizada en determinados centros. Esto empezó a multiplicarse a medida que se fueron descentralizando las bibliotecas, empezaron a haber universidades en todas las comunidades autónomas varias, y hoy día tenemos la Internet. Y es que cualquiera de cualquier lado puede acceder al punto de información, incluso convertirse en un punto de información. Eso también es importante, porque aquí el consumo, la energía va del centro a los consumidores y ya está. Aquí no, aquí todos estamos intercambiando. Nosotros podemos estar comprando la energía a la empresa eléctrica por la noche y luego venderle energía a la empresa eléctrica durante el día, cuando nuestros paneles solares están generando energía, nosotros estamos en el trabajo y no estamos consumiendo. O sea que este cambio de modelo no es tan disparatado, ya lo hemos vivido, todos lo llevamos en el bolsillo. Ya pasó con la Internet y está pasando lo mismo con la energía. Lo mismo que la revolución de la información, la estamos de alguna manera viviendo y traspasándonos a un modelo descentralizado. Igual que puedes estar en la playa, como antes estabas en la biblioteca o en el paraninfo de la universidad, pues te podrás poner un trasto de estos en tu casa. Te puedes poner un trasto de estos en tu casa y hacer lo mismo, ¿no? Participar de este modelo descentralizado. Sin embargo, este modelo a lo que se parece es a esto, Y esto me parece importante decirlo porque al final va a venir Julieta Schallenberg a dar una charla. No. Vale. Y es que, si nos damos cuenta, en Canarias este modelo es el que se está produciendo a día de hoy. O sea, este todavía no ha llegado. Por desgracia, la regulación, los políticos, la publicidad, lo que sea, sí que en los últimos años, por suerte, porque al menos algo se hace,
le ha dado permiso a muchas compañías para montar sus parques eólicos por ahí, pero todavía el que cada uno de los consumidores seamos también productores, esto todavía no se ha hecho. Y realmente esto es lo que hará la diferencia total, porque al fin y al cabo aquí seguimos teniendo un cierto modelo de dependencia de estos generadores igualmente. Aquí es cuando ya nos liberamos de este sistema. Y ya un poco lo último, cuáles son los planes de gasificación en Canarias y sus consecuencias, ¿no? Esta es la planificación gasística que hay en Canarias, ¿vale? Esto no es ni lo que quiere el gobierno, ni lo que quería el gobierno anterior, ni lo que quiere nadie. Esto es la hoja de ruta, ¿vale? De alguna manera la ley lo que dice a día de hoy que va a pasar en Canarias es esto. Quieren introducir el gas natural licuado, las regasificadoras estas, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, no son las islas, no, por suerte, el aire propanado, que es el gas ciudad básicamente, o sea, levantar toda la ciudad de Las Palmas, Telde, Santa Cruz de Tenerife, y así creo que eran hasta 14 ciudades distintas en Gran Canaria y en Tenerife, ¿no? En el sur, por supuesto, ¿no? Como combustible naval y además con una carencia brutal de un verdadero análisis estratégico. O sea, si a lo que estamos yendo a los otros, ¿cómo es que la planificación a día de hoy está gastando dinero y promoviendo este tipo de sistemas, ¿no? Que es absolutamente incomprensible, ¿no? Por suerte hay una gran oposición a los proyectos de regasificación en Canarias, y básicamente es la sociedad civil la que está frenando todo esto, ¿eh? También algunos políticos, por suerte, ¿no? Pero básicamente es la gente la que está intentando poner un poquito de cordón a todo esto. No son los planificadores, ni los ministros, ni nadie de esto. Y quiero hacer una pequeña salvedad en cuanto a la introducción del gas natural como combustible naval, porque esto, pese a esto y pese a lo que queramos, esto está pasando ya. ¿Vale? O sea, por lo que sea, los grandes barcos que están empezando a venir aquí a Canarias han decidido alimentarse con gas natural licuado. Y esto en realidad es una buena noticia, porque si alguien tiene oportunidad de ver algún barco salir del puerto, o sea, la columna de humo producida por el fuel, que es un combustible pesado, que es el que consumen todos los barcos a día de hoy, es realmente hipercontaminante y si no fuera porque está una ciudad abatida por los vientos alisios, aquí tendríamos un problema de salubridad muy grande en la ciudad de Las Palmas por el tráfico marítimo que hay. Sin embargo, el consumo de gas natural licuado en estos barcos garantiza que esas emisiones son muchísimo menores. O sea que en realidad es una buena noticia. Lo bueno sería que pudieran andar con energía solar o con energía eólica, pero esta tecnología todavía no la tenemos para barcos. Y de hecho, hace un mes se produjo el primer abastecimiento de gas natural licuado a un barco en el puerto de Tenerife. Y esto es que trajeron los tíos en otro barco, trajeron un contenedor de gas licuado para que cuando viniera en la ida o no sé qué, uno de estos grandes cruceros de turismo, pues poder reabastecer este barco con este gas natural licuado, y ya está, vaciaron el contenedor y se lo dieron al barco y se acabó. Entonces, si ese es el modelo, pues ni yo ni mucha otra gente tendría mayor pega de la introducción del gas natural licuado en Canarias. O sea, si traen tanques de gas para luego abastecer a estos barcos, oye, no hay problema. Pero si introducimos dos grandes regasificadoras para alimentar estos grandes ciclos combinados y encima para abastecer de gas natural nuestras ciudades, entonces ahí estamos hablando de un problema muy gordo. Y ese es el que, con la disculpa de traer el gas para los puertos y que los barcos puedan abastecerse, que nos vayan a colar el gas natural licuado para las centrales eléctricas y para nuestras ciudades. Y esto es un gran disparate, primero porque ya antes, como le decía, los ciclos combinados son un riesgo importante, son un tapón brutal para la introducción de las energías renovables en Canarias, por esto que decíamos del tamaño. Son tan grandes y tan inflexibles que en un momento dado no van a dejar introducir más eólica, como para encima construir una regasificadora para darle gas y tener otros 50 años estos ciclos combinados funcionando con el gas, porque hay que amortizar esas inversiones a 50 años. El problema es ese, cuando se construye una gran central, una gran regasificadora, y además no es para un año, ni para 2, ni para 10, es para 50. Entonces, lo que hacemos es hipotecar nuestra posibilidad de introducir más renovables. Y no digamos ya el gas natural, el gas ciudad. Mucha gente de los que defienden el gas dicen, oye, pero es que la vitrocerámica que tienes en casa es súper contaminante porque los ciclos combinados y tal van con gasoil y no sé qué.
perdona, pero la placa de vitrocerámica, esta luz que tenemos ahora aquí, ya es un 8% renovable. Y si se cumplen los planes del gobierno, estos parques eólicos que están ya construidos, entran en línea, el año que viene esa luz, haga lo que haga, va a ser un 20% renovable. ¿Vale? Sin embargo, si tú pasas esta luz o pasas tu vitrocerámica a gas, es un 0% renovable. Y seguirá siendo siempre un 0% renovable porque funciona con gas. O sea, los 20 años que tengas la placa de gas en tu casa va a ser 0% renovable. Sin embargo, nuestra vitrocerámica tiene, o a día de hoy ya es un 8% renovable. Dentro de unos meses será un 20%, dentro de 10 años será un 30%. En 2050, si tiene razón el gobierno, será 100% renovable. Entonces la estrategia de electrificación en lugar de regasificación es muy importante, es vital en todo esto. Cuanto más electrifiquemos los coches, las casas, los negocios, más renovable puede ser. Cuanto más gasifiquemos, hay coches de gas, pues estos coches serán siempre 0% renovables. Los eléctricos serán todo lo renovable que nosotros vayamos introduciendo en las redes insulares. Entonces, una de las conclusiones que yo quería transmitirles es que la toma de decisiones estratégicas hay que replanteársela de raíz. La planificación que hay a día de hoy, incluso la que tiene el gobierno de Canarias, ellos hablan, no, en 2050 seremos 100% renovables. Sí, vale, eso es lo que dicen, pero la planificación dice otra cosa. Dice regasificadoras, dice gas natural licuado, una cosa es lo que dicen, pero en el papel, en los planes, lo que hay es otra totalmente distinta. Y aquí hay una propuesta metodológica, el análisis DAFO, análisis del coste el LECO es el análisis coste-beneficio, lo típico. Pues si me cuesta 8, puedo hacer algo que me cueste 6, ¿vale? Sí, porque el coste es menor. El coste de oportunidad. Esto es algo que, por desgracia, ningún político tiene en cuenta aquí en Canarias, que es lo que hacemos todos cuando vamos a hacer la compra. Tú vas a hacer la compra con tus 20 euros. Entonces tú sabes que con 20 euros te puedes comprar 8 artículos por un precio razonable o 2 artículos muy caros. Aquí esto lo sabe todo el mundo. Vale, pues esto es lo que es el coste de oportunidad. Si me gasto el dinero en 2 o 3 cosas caras, no me lo voy a poder gastar en otras cosas. Por eso les decía antes lo del cable de La Gomera. Si me gasto 80 millones en ponerle un cable a esta gente, no me los gasto en ponerles un centro de salud, en ponerles 50.000 aerogeneradores, en ponerles un nuevo hospital que no tienen, etcétera, etcétera. Ese es el coste de oportunidad. Pues por desgracia nadie se plantea cuáles son las otras alternativas frente a muchas inversiones en el sistema eléctrico. La elección de tecnología, pues aquí hay un barco regasificador. Oye, pues si en un momento dado realmente hace falta regasificar gas, ¿por qué no traen este tipo de cosas? Lo traen, lo tienen 2 años y después se van. Y esto no hay que tenerlo durante 50 años amortizándolo. Lo tienes el tiempo que te hace un servicio, etc. Como lo que le decía antes de los tanques para abastecer los barcos. En fin, hay una pequeña mención al trabajo del profesor Roque Calero, que es uno de los que más ha investigado todo esto, y muchos de los datos que les he dado aquí vienen de su trabajo. 3IDS era la empresa que lo utilizó para esto. Y nada, estas son mis conclusiones. Que el cambio tecnológico ya está aquí, por eso la encrucijada de las nuevas energías, y ya ha venido para quedarse. Esto no va a menos, va a más. 8%, 20%, 50% en 2030, dicen, y veremos cuándo. Un pequeño mapa de cuáles son los recursos eólicos de las Islas Canarias. Estos son nuestros yacimientos. Pues hay países que tienen petróleo, otros tienen gas. Nosotros tenemos yacimientos de sol y viento perfectamente auxiliares. Y estos recursos que hay aquí son más que suficientes para abastecer las islas. Solo necesitamos cambiar el modelo y saltar de un paradigma a otro. Pero muchos ya lo estamos haciendo, pero hace falta que también empujemos un poco a los que toman la decisión. Hay una falta de liderazgo muy grande en las islas para cambiar todo esto. El disparate en el que vivimos cuesta creer que en una sociedad desarrollada, formada, donde hay 2 universidades, hemos llegado al punto en el que estamos, ¿no? Entonces tenemos todos los recursos necesarios para que esto se dé de otra manera. Y eso es todo. Y si quieren, pues hablamos un poquito y entramos más. Un ratito de preguntas, era la idea.